Bueno, vamos a hablar un poquito de continuar hablando del mecanismo de generación de la vigilia del sueño, a enfocarnos más a los sistemas activadores. Y vamos a ver cómo se originó un poquito todo esto. Todo esto empezó gracias a los estudios de Von Economo, ¿no? Que fue un anatomopatólogo, que durante la Primera Guerra Mundial hubo una gran epidemia de encefalitis letárgica, de gripe española, que generaba encefalitis letárgica, y que había varios tipos de presentación. En uno de ellos, los pacientes quedaban, poco a poco le venía una gran somnolencia, cada vez más grande, cada vez le costaba más estar en vigilia, hasta que entraban en coma y después de eso fallecían. Cuando Von Economo estudió la anatomía patológica, o sea, los cerebros de estos pacientes, vio que tenían lesiones, ¿no?, en esta área, que correspondía a la formación reticulada, mesencefálica, ¿no?, y también el hipotálamo posterior. ¿No? La lesión estaba en esta área y esta lesión generaba sueño. En cambio, había otro tipo de presentación, es que a los pacientes le costaba conciliar el sueño. Caía más, al final dejaban de dormir y fallecían un poco como los pacientes con insomnio familiar fatal y como las ratas que no se la deja dormir, están totalmente desregulados. Y estudiando los cerebros de estos pacientes, Von Economo encontró que tenían lesiones, sobre todo en el hipotálamo anterior, ¿no? Y después se vio que sobre todo el área preóptica es crítica en la generación de sueño. O sea que la generación de esta área, que genera sueño, genera vigilia. Esta área genera sueño y se lesiona, genera vigilia. Y pasa lo opuesto a este nivel. O sea que Von Economo fue el primero que vio que había zonas generadoras de vigilia, que después se llamaron sistemas activadores, y zonas generadoras de sueño, o sistemas somnogénicos. Hoy vamos a referirnos sobre todo a los sistemas activadores, que lesionándolos, generan sueño. Fue bien importante el trabajo de Moruz y Magun, en que empezaron a estimular eléctricamente gatos, ¿no?, levemente anestesiados, y vieron que estimulando la formación reticulada del tronco encefálico a distintos niveles, generaban un despertar electroencefalográfico y muchas veces, según la intensidad y según la dosis anestésica, un despertar comportamental. Es decir, los animales se despertaban de la anestesia. Fíjense en el EEG de este animal, que está claramente tiene un EEG tipo sueño lento, en realidad es un EEG bajo anestesia, a cierta dosis de anestesia, es tipo sueño lento. Cuando se estimula la formación reticulada, el animal se activa, es decir, se despierta. O sea que esta zona es activadora. Lo mismo por acá y lo mismo más abajo. O sea que la estimulación eléctrica de la formación reticulada genera vigilia. El mismo grupo de investigadores lo que hizo fue lesionar en animales distintas zonas del tronco encefálico. Cuando se lesionaba esta zona, que no agarraba la formación reticulada, la lesión A, la lesión B, estos animales podían estar perfectamente en vigilia, como se muestra en el eje de estos animales, ¿no? Un eje activado de alta frecuencia y baja amplitud. En cambio, cuando se lesionaba la formación reticulada, por ejemplo, este tipo de lesión, o este tipo de lesión, la formación reticulada está por acá, ¿no?, generaba un EEG con ondas lentas y con uso de sueño. Es decir, entraba en un coma, pero un coma con un EEG muy similar al sueño lento. Demostrando entonces que esta zona es crítica para mantener la vigilia, porque si se lesiona, se genera sueño. Después se estudió en pacientes, acá Parviz y Damasio estudiaron varios pacientes, 8 pacientes con coma por lesiones del tronco encefálico, un coma que generaba también, se comprobó en algunos casos, un EEG muy parecido al de sueño lento, y superponiendo las lesiones, cuanto más rojo más superpuesto, se vio que las lesiones estaban localizadas preferentemente, o agarraban preferentemente la formación reticulada, ¿no? La formación reticulada, que se la conoció, se la llamó, el grupo de Magun, ¿no?, sistema reticular activador ascendente. ¿No? Ahora se sabe que hay zonas activadoras en otras zonas del cerebro y juntos se lo conoce como sistemas activadores. ¿Dónde están entonces los sistemas activadores? En este esquema de un corte sagital del encéfalo se muestran en rojo, estarían principalmente en la formación reticulada mesopontina, ¿no?, en el hipotálamo posterior y en el llamado proencéfalo basal, que es un poquito por delante del hipotálamo, ¿no? Estas neuronas, que son grupos heterogéneos de neuronas, proyectan lógicamente hacia abajo, proyecciones descendentes, que hacen cambios autonómicos y motores,
a los que no nos vamos a referir ahora. Para el despertar siempre aumenta el tono simpático también, el tono muscular y el tono simpático. Pero principalmente nos interesan las proyecciones hacia el tálamo, de ahí viene el concepto de sistema reticular activador, porque genera vigilia, y ascendente, porque proyecta hacia arriba, hacia el tálamo, ¿no? Y también a la corteza, como se muestra por acá, también a la corteza. Estos generan, estas neuronas con estas proyecciones, generan el despertar electrográfico, ¿no? Despertar en el EEG, la activación del EEG, que está relacionado con el despertar cognitivo. La persona se despierta. Bien. Es muy interesante porque si hay un mal funcionamiento de esta área, sea por lesión específica de esta área o porque lesiones producidas por distintas cosas comprimen esta área de los sistemas activadores, el paciente entra en coma. Es decir, no puede mantener la vigilia. Los sistemas activadores, como decíamos, están el tronco, hipotálamo posterior y el proencéfalo basal. Está compuesto por grupos heterogéneos de neuronas. Es decir, neuronas que presionan el tálamo y o corteza, pero que utilizan distintos tipos de neurotransmisores. Principalmente acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina, hipocretinas, que es un neurotransmisor peptídico. O sea que la generación y el mantenimiento de vigilia está determinado por la actividad de distintos grupos neuronales activadores. La vigilia es heterogénea. Entonces es distinto a una vigilia que estoy tranquilo leyendo un libro, a una vigilia que estoy muy alerta, algo que llama, una vigilia que algo me llama la atención. Es decir, estos distintos grupos neuronales funcionan distinto según el tipo de vigilia, pero todos en conjunto mantienen la vigilia, proyectando, ¿no? Regulando la actividad del tálamo y la corteza principalmente. Vamos a hablar de un tipo particular de estos, que son las hipocretinas, las neuronas hipocretinérgicas, también llamadas orexinérgicas, o sea, hipocretinas u orexinas, que se encuentran en el hipotálamo. Esto sería un corte frontal del hipotálamo humano. Este es el tercer ventrículo, el fornix, y en esta zona perifornical, el hipotálamo posterolateral, se encuentran las neuronas hipocretinérgicas. Lo vemos en un corte de un hipotálamo de cobayo, es un corte frontal, lo mismo tercer ventrículo, acá estaría el fornix, y alrededor del fornix están las neuronas hipocretinérgicas. Aquí esto se ve a más aumento, ¿no? Acá se ven las neuronas hipocretinérgicas. Lo interesante es que estas neuronas hipocretinérgicas están relacionadas con una importantísima patología del sueño, ¿no? La llamada narcolepsia. Narcolepsia quiere decir ataque de sueño, ¿no? Que es bastante frecuente, ¿no? Y se caracteriza principalmente por dos síntomas, ¿no? Uno es la hipersomnia, ¿no? Dada principalmente esa hipersomnia por ataque de sueño, que le dan el nombre, y otro es la cataplegia. La cataplegia es la pérdida de tono muscular, la pérdida de fuerza, repentina, y muchas veces desencadenada por una emoción, en general positiva. Algo no da risa, ¿no? Eso si el paciente tiene narcolepsia, pierde tono muscular y muchas veces se cae al piso, ¿no? A pesar de estar en vigilia. Lo interesante es que se vio que los pacientes narcolépticos tienen degeneradas las neuronas hipocretinérgicas. En el primer estudio al respecto se midió la hipocretina 1, hipocretina 1, hipocretina 2, la hipocretina 1, el líquido cefalorraquídeo de pacientes narcolépticos comparados con controles, y claramente los pacientes narcolépticos en la mayoría de ellos por lo menos, no se podía medir las hipocretinas, porque no había hipocretina 1 en el líquido cefalorraquídeo. Sí, en cambio los controles. Otro estudio, se estudió los cerebros de pacientes fallecidos que eran narcolépticos y se estudió las hipocretinas en estos cerebros. Esto sería un corte frontal de hipotálamo, el tercer ventrículo, el fornix, de un paciente narcoléptico que claramente se ve que no hay neuronas hipocretinérgicas. Sí los hay, ¿no? Acá en un cerebro control, digamos, no narcoléptico, donde se ven las neuronas hipocretinérgicas. Es decir, la narcolepsia se relaciona con la degeneración de las neuronas hipocretinérgicas, neuronas críticas en el mantenimiento de la vigilia. Bien, le dejo acá una serie de puntos para que ustedes recuerden y repasen. Gracias.